Gracias y paz, hermanos, y a los amigos en esta tarde. El Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder reunirnos a través de estos medios para ser bendecidos, nutridos, beneficiados por la predicación de la palabra de Dios. Esta tarde tenemos nuestra acostumbrada predicación expositiva. Y estamos en la serie sobre los 12 apóstoles del Cordero que empezamos este año en enero en la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Les saluda al servidor Noel Ángel Castro desde Medellín, en el Seminario Reformado Latinoamericano. Y también le envía un saludo muy especial a los miembros de nuestra iglesia local. Bueno, esta tarde vamos a mirar la predicación número 7 de la serie y se titula El apóstol Felipe. Vamos a hablar del apóstol Felipe y como subtítulo tenemos El discípulo de la confianza. Les invito muy cordialmente a compartir la transmisión en sus redes sociales, a suscribirse a nuestra página de Facebook, que tiene el nombre de la Iglesia Bautista Reformada de Girón, y asimismo nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre. Bueno, vamos a orar primero antes de comenzar. Bien, oremos. Padre, nos reunimos ante ti y nos conectamos desde distintos puntos. Algunos quizás en su momento les permitirás ver la grabación. Te rogamos que como sea, en este tu día nos permitas tener la concentración necesaria para escuchar tu palabra con atención, con el corazón abierto por ti de antemano, poder comprender, Señor, tu mensaje, poder ver a Cristo, la gracia de Cristo en el mensaje y asimismo poder nosotros vivir el mensaje que escucharemos. Que la gloria no sea para ningún hombre, ni para el expositor, ni para el apóstol del que hablaremos hoy, sino para el único Rey eterno, quien llamó al apóstol, quien llamó al servidor y quien llama todavía hoy a los pecadores de entre todas las naciones para hacerlos parte de su reino de reyes y sacerdotes de todo pueblo y nación. Te damos toda alabanza a ti, enséñanos a confiar cada día más en ti. Oramos por nuestro país, Señor, por Colombia y los países de todos aquellos que nos acompañan hoy, para que seas tú, Señor, trayendo tu reino a nuestro mundo, trayendo tu reino a nuestros sistemas políticos, para que sean humillados ante los pies de Cristo y a los principios de la palabra de Dios, en los cuales está la verdadera paz y la verdadera prosperidad. Te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el apóstol Felipe, como saben, yo uso este Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Trinitarias. Quiero aprovecharlo al máximo. Es una traducción nueva que está haciendo la Sociedad Bíblica Trinitaria. Es una traducción que se apega mucho al texto literal original del Nuevo Testamento, por eso lo prefiero. De todas formas, a veces uso otras versiones como la Reina Valera 60 y para complementar a veces la traducción viviente, entre otras. Bien, vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 13. Hechos 1:13. Le invito a que acuda a los versículos lo más ágil que pueda y rectifique lo que hablaremos hoy a la luz de la Escritura. Hechos 1:13. Dice: cuando entraron los discípulos, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe. Amén. Bueno, en este pasaje, que por cierto ya está en el tiempo de Hechos de los Apóstoles, cuando ya Cristo resucitó y ascendió a la diestra del Padre, nos vuelve a mencionar la lista de los 12 apóstoles. Bueno, 11, pues en este capítulo ya Judas Iscariote se ha suicidado y se va a elegir a un reemplazo. Antes de eso estaban entonces los 11
Y como se van a dar cuenta, anote estas citas bíblicas. Mateo 10:3, Marcos 3:18 y Lucas 6:14. En esos textos siempre se muestra la lista de los apóstoles y Felipe es el quinto. Felipe es el quinto siempre en la lista. Eso es bastante interesante. Pero bueno, antes de entrar a esos detallitos, vamos a hacer una breve introducción con lo que sigue. Vamos a tratar de seguir guiándonos con la importancia que la Biblia le da a los apóstoles, teniendo en cuenta el orden de las listas precisamente. Entonces hoy continuamos con el apóstol Felipe. Como ustedes bien saben, tenemos poca información, pocos datos acerca de él, pero lo que tenemos es suficiente para sacar un provecho único para nuestras vidas el día de hoy. Bueno, vamos a distribuir la enseñanza en 2 puntos. En el primer punto vamos a mirarlo así, el discípulo hallado. El discípulo hallado. Vamos a mirar el llamamiento de Felipe, cómo fue que Cristo lo convirtió en su discípulo. Y en el segundo punto vamos a mirar un apóstol probado. En ese segundo punto vamos a mirar algunas escenas que son inéditas en el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan es el único que menciona algunos detalles personales de Felipe. Entonces vamos a aprovechar esos detalles para mirar cómo Cristo probó a Felipe en su fe y lo ayudó para que su confianza creciera más en él. Por eso la predicación es el apóstol Felipe, el discípulo de la confianza. El discípulo de la confianza. Bueno, comencemos. Primer punto. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 43 en adelante. Juan 1:43. ¿Listos? Juan 1:43. Dice: Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea. ¿Y qué? Halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el de Nazaret, el hijo de José. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dijo: ven y ve. Amén. Ven, esos detalles de Felipe son muy hermosos. Son palabras, hermanos, bastante sucintas, o sea, cortas, pero que dicen mucho. Vemos que Felipe era de Betsaida. Betsaida era una ciudad portuaria, es decir, era la profesión normal de esa ciudad era la pesca. Quedaba al borde del lago de Galilea. Miren que al igual que Andrés, al igual que Jacobo, los cuales ya estudiamos, están en nuestras listas de reproducción en el canal de YouTube de la iglesia. Pueden verlos si quizás no han podido. Y vemos que al igual que ellos, y al igual obviamente que los hermanos de ellos, porque son grupos de hermanos, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y ahora Felipe, los 5 son muy unidos desde antes de haber sido apóstoles. Y muy seguramente los 5 también eran pescadores. Los 5 estaban muy asociados con Betsaida, ¿sí? Entonces podemos deducir que la formación religiosa, la capacitación bíblica, porque ustedes deben saber que los judíos en el siglo I se formaban de una manera muy estricta a la luz
de los textos sagrados de la Biblia. Entonces las personas en su mayoría no eran analfabetas, sino estudiosos de la Biblia, la memorizaban, la conocían, la reverenciaban. Entonces ellos 5 habrían recibido su formación religiosa, incluso su formación profesional juntos. Bueno, y esos detalles son muy interesantes porque nos deja ver, como les estaba diciendo, que varios de los 12 apóstoles eran amigos de antemano, eran compañeros de trabajo, algunos de ellos, antes de haber sido llamados al ministerio. El nombre Felipe es de origen griego y significa amante de los caballos. Es un nombre típico de la cultura griega de alrededor del siglo I. Es un nombre muy común. Podemos ver en la historia varios reyes, príncipes, generales cuyo nombre era Felipe. ¿Sí? En ese sentido, siendo que Felipe era un judío de Betsaida y tener un nombre no hebreo sino griego, podemos también deducir que su familia, aunque era judía, era una familia helenizada. Helenizada. ¿Qué significa eso? Que cuando los judíos fueron esparcidos por el cautiverio a Babilonia, muchos judíos se quedaron fuera de la tierra de Israel. Y muchos de esos judíos adoptaron muchas costumbres y sobre todo el idioma de los países donde llegaron. Por eso vemos a muchos de los personajes del Nuevo Testamento, en vez de tener un nombre en hebreo, como era lo más común, los vemos tener nombres en griego. Podemos ver a un Pablo, por ejemplo, que él se llamaba Saulo, ¿se acuerdan? Y que luego, cuando empezó a predicar en las naciones, ¿cómo se llamó? Pablo. Pablo es un nombre griego. Lo mismo ocurriría con Felipe. Lo curioso es que con Felipe no tenemos ni idea cuál era el nombre de Felipe en hebreo. No nos dice la Biblia cuál sería su nombre, solamente nos dice su versión en griego y es Felipe. Bueno, otro caso es Andrés. Andrés es un nombre griego, ¿sí? Pero hay otro caso que es un poquito más llamativo, es el de Mateo. Mateo se llamaba Leví, pero él se presentaba como Mateo en su nombre en griego. Bien, entonces podemos percibir en Felipe la cultura griega en su nombre y quizás en su forma de vestir, probablemente. Ahorita vamos a mirar por qué hacemos esas inferencias, esas deducciones. Bueno, sigamos adelante en el primer punto. En los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que ya ahorita dimos las citas bíblicas, encontramos a Felipe como el quinto de los apóstoles y lo confirmamos con Hechos capítulo 1. En ese sentido, podemos deducir que Felipe tenía cierto liderazgo en el grupo de los apóstoles. Recordemos que Cristo tenía 3 íntimos, 3 más principales, Pedro, Jacobo y Juan. Ya los estudiamos. Y que los 12 podríamos dividirlos en 3 grupos de 4, como vimos cuando estudiamos a Andrés, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Y en el siguiente grupito vendría Felipe. Sigue Felipe como quinto de los apóstoles. O sea, Felipe tendría cierta importancia, cierta influencia, cierto liderazgo entre los apóstoles que siguen. ¿Sí? Y algo muy interesante que vimos allá en Juan 1, en el verso 43, vayamos para allá, dice que Cristo quiso ir a Galilea y halló a Felipe. Entonces podemos ver que Felipe fue el primero de los apóstoles en ser hallado por Cristo. Obviamente, después de Andrés, ¿se acuerdan que Andrés fue el primero de los discípulos? Pero es que con Felipe hay algo particular, y es que parece
Dice, Cristo halló a Felipe. Es como si Cristo hubiese ido hasta donde Felipe estaba. Cristo fue hasta allá. En cambio, por ejemplo, con el caso de Andrés, casualmente iban pasando y se acuerdan, Juan Bautista dijo, ese es el Cordero de Dios. Y Andrés fue a seguirlo. Y Andrés luego llamó a Pedro. Pero ese con el caso de Felipe es distinto porque Cristo lo halla a él. Fue hallado por el Señor. Otra cosa, versículo 43, y le dijo, sígueme. Felipe es el primero de los apóstoles al que Jesús le dijo, sígueme. Nosotros sabemos la importancia que tienen esas palabras. Al final de Juan, del libro de Juan, cuando Pedro se acerca a Cristo y le dice, Señor, ¿y qué de este? Refiriéndose a Juan, Cristo le dice, ¿y qué a ti? Sígueme tú. Pues esas palabras, antes que al mismo Pedro, ya Cristo se las había dicho a Felipe. Sígueme. Cristo no presentó su hoja de vida, no presentó sus credenciales. Bastó con su palabra viva y eficaz. Esa palabra viva que le dice, sígueme. Y el espíritu de Felipe actuó inmediatamente. Vemos a un Felipe que atendió al llamado, obedeció al Señor inmediatamente. ¿Sí? Cuando Cristo llamó a Felipe, Felipe lo siguió inmediatamente. No dijo, no, Señor, después. No, Señor, en alguna otra ocasión cuando tenga más tiempo. No, lo siguió de una vez. Y también vemos en el versículo 45 otro detalle muy hermoso. Dice, Felipe halló a Natanael. Así como Pedro fue hallado por Andrés, su hermano, vemos a Natanael, otro apóstol que estudiaremos en los meses subsiguientes, si Dios nos da vida. Es que Natanael fue hallado por Felipe. Entonces mire cómo funciona. Cristo nos busca, nos encuentra y a la misma vez nosotros ahora luego buscamos y hallamos a otros. Así funciona la gran comisión, así funciona el hacer discípulos para Cristo. Funciona así. Dios me encontró a través de Cristo y ahora yo encuentro a otros para Cristo. Y en últimas, todos los que son hallados, los son hallados por Cristo, aunque seamos usted y yo un instrumento. Entonces vemos que Felipe es un gran amigo, porque él lo que hace es buscar a su amigo Natanael. ¿Le habla usted de evangelio a sus amigos? En palabras del doctor MacArthur, la amistad es el mejor terreno para sembrar el evangelio. Y este es un caso de eso. Felipe aprovechó su amistad con Natanael y apenas fue encontrado por Cristo, él hizo lo que pudo para hallar a su amigo. ¿Usted ama realmente a sus amigos? ¿Por qué no les presenta aquello que es lo mejor de la vida, que es el Señor Jesús? Ahora, cuando Felipe encontró a Natanael, ¿qué le dijo? O sea, podemos ver que Felipe se unió a Andrés, se unió a Juan, se unió a Jacobo, se unió a Pedro, como hemos estado comprobando. Entonces dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Hemos hallado. ¿Cómo así? ¿Acaso no acabamos de leer que era Cristo quien lo había hallado a él? ¿Por qué le dice a Natanael que él halló a Cristo? Pues hermanos y amigos, ahí vemos la belleza del llamamiento eficaz que hace Cristo en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama a través de la predicación del Evangelio, Él nos encuentra a nosotros, porque si lo amamos a Él, es porque Él nos amó primero. Dios siempre tiene la iniciativa, pero es como si a la vez nosotros lo hubiéramos buscado a Él, como si a la vez nosotros lo hubiéramos encontrado a Él. Así funciona.
Dios nos elige soberanamente, pero ese llamamiento es tan fascinante que sentimos como si nosotros lo hubiéramos elegido a Él. Ya tenemos claro que no es así, pero lo sentimos así porque somos capturados por el amor de Dios. Bueno, otro detalle no solamente es el de hemos hallado, sino también cuando dice a aquel de quien escribió Moisés. ¿A quién se refería? En la tradición judía habían algunas interpretaciones. Se decía que Moisés había anunciado la llegada del gran profeta. Algunos pensaban que ese gran profeta sería Elías, un Elías que había de venir. Otros pensaban que quizás se refería al Mesías, a Cristo. No sabemos, Felipe, a qué se está refiriendo, a aquel de quien escribió Moisés. Pero ¿saben cuál es el propósito de Felipe de hablar así? Era despertar la curiosidad de Natanael. Vemos que Felipe comenzó muy temprano en la fe. Cristo le dio la fe salvadora. Él la sintió en su corazón. Cuando sentimos la fe salvadora, no podemos callar y empezamos a compartir el Evangelio. Si usted es de los que dice que cree en Cristo y no le comparte el Evangelio absolutamente a nadie, cuestione en dónde está su amor por Cristo e incluso su propia conversión. ¿Cómo está? Notemos que Felipe sabe la proveniencia de Jesús. Dice, encontramos a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. La ley y los profetas, o sea, a quien de quien se había anunciado en la palabra de Dios. A Jesús lo presentó por nombre, a Jesús el de Nazaret, el hijo de José. Felipe sabía la tierra, la familia terrenal del Señor. Y esos detalles personales de Jesús no fueron utilizados por él como un prejuicio, como una objeción. ¿Y por qué digo esto? Porque sería algo normal que hubieran objetado. Primero, Nazaret. Nazaret, la Biblia no dice de que de Nazaret vendría el Mesías. La Biblia dice que era de Belén. José, pero José es un hombre que, bueno, ¿cuál José? Hay muchos José. Ese José sería un fulano de clase media o baja, alguien que no es sobresaliente. Felipe sabría esos detalles acerca de Jesús, pero no fueron razón como piedra de tropiezo. Ustedes se acuerdan cuando Cristo fue a predicar a Nazaret en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos tenemos esa historia, y que la gente no creía, porque sabía que entre ellos estaban sus hermanas, sus hermanos, su madre, que él era carpintero. Entonces eso fue tropiezo para ellos. En cambio, para Felipe eso no fue tropiezo. Aquel que ha sido llamado por Dios, aquel que ha sido predestinado por Dios para salvación, no va a tropezar, no se va a escandalizar con ningún tipo de objeción. Todo lo contrario, aquí aprendemos el mensaje evangelístico por excelencia. Versículo 46, Natanael muestra su prejuicio, ¿no? ¿De Nazaret? ¿Y Felipe qué le dice? ¿Cuál es el método evangelístico por excelencia? Ven y ve. Míralo con tus propios ojos. Ven, tú mismo te vas a dar cuenta. Felipe no está trayendo a Natanael para sí. Él quiere llevar a su amigo a Cristo. Bueno, segundo punto, vamos a mirar el apóstol probado. Vamos a mirar algunas pruebas que tuvo que pasar Felipe en su fe. Bueno, vamos a Juan capítulo 6. Juan 6. Versículo 2 dice:
Seguía a Jesús una gran multitud. Bueno, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos, vio que venía a él una gran multitud y dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas decía esto para probarlo, porque él sabía, Jesús, lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarían para que cada uno de ellos tome un poco. Amén. Otro detalle acerca de nuestro apóstol Felipe. Algunos comentaristas ven una impresión basados en lo que el Evangelio de Juan nos cuenta. Y parece como si Felipe fuera el encargado de algunos aspectos logísticos en el ministerio de Jesús. Vemos a un Felipe al cual Jesús se dirige a él. ¿Por qué no se dirigió a otro? ¿Por qué le hizo precisamente esa pregunta? Probablemente Felipe se encargaría de ciertos detalles de organización de las reuniones, de las enseñanzas, probablemente. Ahorita vamos a mirar otro detalle acerca de ese rol logístico que tendría en otra prueba que ahorita vamos a mirar. Vamos a mirar 3 pruebas. Primera, en Juan capítulo 6. Aquí Jesús se dirige a Felipe y le dice: ¿de dónde vamos a comprar pan para que coma esta multitud? ¿Se acuerdan la alimentación de los 5,000? Pues ese día pasaron muchas cosas que el Evangelio de Juan capítulo 6 nos narra. Y vemos que Cristo quiere probarlo. Y cuando escuchamos la respuesta de Felipe, vamos a notar que Felipe ya había tenido en mente el cálculo de los precios. Ya Felipe había pensado las compras. Cuando Cristo le pregunta, Felipe tiene la respuesta: 200 denarios de pan no bastan. Ya Felipe lo podemos imaginar haciendo cálculos, haciendo las cuentas, ¿no? Pero yo calculo que habrán por ahí unas 5,000 personas, lo que ganan un día es un denario, entonces no bastarían 200 denarios para dar. Sí, vemos a un Felipe haciendo cuentas en su cabeza, y cuando Cristo le pregunta, por eso es que le pregunta directamente a él. Bueno, vemos a un Felipe que su mirada estaba puesta en las limitaciones del entorno. Él se dejaba obstaculizar por la escasez de recursos que había. Él podía comparar la gran necesidad que había con lo poco que tenía. ¿Sí? Vemos este error que muy fácil nosotros podemos caer. ¿Sí? Muchas veces nosotros nos dejamos vacilar, conmover, cuando no vemos nada, hermanos y amigos, cuando los recursos que tenemos no alcanzan para un propósito. No puedo dejar de anotar lo que sigue, y es que, listo, Felipe no tuvo la confianza suficiente, no tuvo la fe suficiente, porque él se quedó en una mirada humana, en una mirada realista. No hay plata suficiente ni siquiera para comprar, para darle un poquito a toda esta gente. ¿Sí? Pero vemos que Felipe no está pensando en sí mismo. Felipe está pensando en brindar soluciones a la gente. Cuando pensamos en ayudar a alguien, en ofrecer alguna solución inteligente, queremos ser prudentes en nuestra propia opinión. Queremos buscar alternativas con contactos, con dinero, con cuentas, y hacemos nuestros cálculos, empezamos a hacer nuestras conexiones en la mente, buscando lo que hacía Felipe, soluciones humanas. Y eso no está mal, hace parte de nuestra vida. Pero en lo que se relaciona a Cristo Jesús, debemos aprender a que Cristo sea el fin, el medio para tener las soluciones. Felipe tenía la solución enfrente y no se dio cuenta. Felipe no confió en Cristo como se supone que debería confiar alguien que ha visto el poder de Cristo actuar muchas veces.
En lo que se relaciona a la comida o a cosas así similares, Felipe habría sido testigo de una señal extraordinaria por parte de Cristo. En Juan 2, del 9 al 11, ¿se acuerdan? La conversión del agua en vino. Cristo había provisto vino en una fiesta para muchísima gente antes. Dice que Cristo había mostrado su gloria a sus discípulos a través de la señal de la conversión del agua en vino. Gloria que Felipe habría visto. Nosotros nos dejamos abrumar cuando nuestros propios recursos escasean. Nos dejamos inundar por las preocupaciones basados en lo que nuestros ojos pueden ver. Cristo estaba probando la fe de Felipe, como lo sigue haciendo hoy con nosotros. Felipe se estaba ocupando en buscar soluciones realistas, pero no se dio cuenta que tenía a Dios de su lado. Él necesitaba aprender a depositar su confianza en el Hijo de Dios y no en su propia prudencia. Así también necesitamos aprender nosotros, hermanos. En otra ocasión vamos a mirar la segunda prueba, Juan 12:20. Juan 12:20. Había ciertos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Vino Felipe y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces les respondió Jesús diciendo: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y bueno, en otra ocasión, algunos griegos quisieron conocer a Jesús. Era una fiesta muy importante la que aquí se estaba celebrando. Entonces, judíos de la diáspora, de la dispersión, venían al templo a celebrar su fiesta. También serían quizás gentiles prosélitos. Eso significa que eran no judíos que se habían convertido en judíos. Vendrían a la fiesta a celebrar al Señor Dios. Entonces, estas personas se nos dice que querían conocer a Jesús. Y miren que se acercan a Felipe. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos hablando de la cultura de Felipe? ¿Por qué buscan a Felipe? Quizás Felipe tenía algo externo, algo exterior, que demostraba su cultura griega. Por eso los griegos acudieron fue a Felipe como una especie de intermediario. Sabiendo que Felipe era uno de los 12 apóstoles, acuden a él para que él los lleve a Jesús. Se sentirían familiarizados con él, quizás lo conocían antes, probablemente a su familia, no sabemos. No obstante, Felipe prefiere asegurarse primero si este encuentro es prudente. No sabemos por qué Felipe hace esto. Felipe prefiere hablar con Andrés antes que llevar a las personas a Jesús, a los griegos a Jesús. Quizás él tenía cierto temor porque siendo todos ellos judíos, el Señor nunca se había relacionado con un griego, con algún gentil, además de los centuriones, que las escrituras muestran en varios pasajes. Entonces acude a Andrés. Podemos resaltar de Felipe lo siguiente. Primero, Felipe no tiene miedo de buscar apoyo. Muchas veces puede haber entre nosotros varones que quieren hacer las cosas ellos solos y no buscan apoyo en nadie, no buscan ayuda. Eso está mal, hermanos.
Miren que aún un apóstol buscó ayuda en otro apóstol. Él busca apoyo, consejo. Quizás hablaría con Andrés para tomar juntos una decisión. No tenía claridad sobre lo que debía hacer. Entonces busca consejo. Otra cosa, Felipe busca compañía. Felipe pudo haber ido solo, pero Felipe terminó yendo con Andrés. ¿Sí? Muchas veces muchos creyentes, muchos varones, por algunos problemas en su carácter, algunos problemas en su inmadurez, por ser quizás y seguramente neófitos, piensan y sienten temor de buscar apoyo, consejo o buscar también compañía en iglesias cristianas bíblicas, y no solo compañía, sino membresía en las iglesias. También viven una vida cristiana solos, como llaneros solitarios. Esa forma de vivir es absolutamente antibíblica y contraria al espíritu de Cristo, al espíritu de los apóstoles. También notamos que Felipe no busca sobresalir. De pronto, al ser un grupo, no nos dice cuántos, pero podemos pensar que eran muchos, teniendo en cuenta que es una fiesta al que asistían gentíos. Felipe podría sobresalir si presenta a Cristo una multitud de griegos para él. Pero no, él no estaba interesado en saltarse posiciones jerárquicas, en ser más importante que Andrés, en quizás llegar a ser parte del grupo de los 3 íntimos, de los 3 más principales, o bueno, bien, notamos eso. Sin embargo, ahora miremos el lado malo, por así decir, el lado negativo de esta actitud de Felipe. Hermanos, Juan 6:37, Cristo dice: todo el que a mí viene, no lo echo fuera. En Mateo 19:14, en alguna ocasión los niños vienen y los apóstoles quieren que ni toquen a Cristo, y Cristo se enoja. Le dice: no se los impidan, déjenlos venir a mí. O sea, Cristo nunca rechazaba y nunca rechaza a nadie que viene a Él. Si hay gente en el infierno hoy y va a haber mañana, no es porque hayan venido a Cristo y Cristo los haya rechazado. No, nunca ha habido alguien a quien Cristo haya rechazado. Además, estos griegos vienen por quien Jesús es, no vienen para buscar un milagro, para buscar comida. Entonces Felipe no hubiera hecho mal en haber presentado a aquellos hombres al Señor inmediatamente. ¿Sí? A veces, hermanos, algunas veces, cuando nosotros conocemos el carácter de Dios por su palabra, podemos llegar a saber qué es lo mejor para actuar con certeza, incluso sin necesidad de pedir consejo e incluso sin necesidad de orar. Eso suena un poco contradictorio a lo que acabo de decir antes, pero déjenme explicarle. ¿Se acuerdan de Éxodo 14? Éxodo 14, 15 al 16, cuando los israelitas están saliendo de Egipto y ven que los egipcios vienen detrás. Moisés empieza a orar y el Señor le dice: ¿por qué oras? Saca a esta gente, abre el mar. ¿Me entienden lo que quiero decir? Hay veces que ya la palabra está revelada, ya sabemos qué es la voluntad de Dios, porque vamos a orar por algo que ya sabemos qué es lo que debemos hacer. Es importante pedir consejo cuando tenemos confusión. Es importante buscar compañía si somos hijos de Dios. Pero también hay ocasiones en donde debemos actuar, porque ya sabemos qué es lo que Dios quiere. Lo tenemos claro en la palabra. A no ser que usted no lo sepa, hágalo. Acuda y con certeza a lo que Dios quiere. Por ejemplo, señores padres de familia, papá, mamá, hermanos, no hay que orar para que usted tenga que disciplinar a su hijo. Es que yo tengo que orar primero para poder disciplinar a mi hijo. Eso es ridículo, porque ya Dios le entregó a usted la autoridad de disciplinar. No tiene que orar pidiéndole permiso a Dios para hacerlo. Es absurdo. Hay momentos donde ya sabemos qué es lo que Dios quiere.
¿Será que Dios quiere que yo me congregue en una iglesia? Pues claro que sí. ¿Será que Dios quiere que yo sea miembro de la iglesia? Ser miembro de esta iglesia, usted se está dando cuenta que es una iglesia bíblica, una iglesia que aplica disciplina eclesiástica, que reverencia las ordenanzas, una iglesia que predica bíblicamente. Pues ¿qué le está diciendo la palabra? Que obviamente hágalo ya, sin postergar. Bueno, miremos tercera prueba de Felipe, Juan 14, 6. Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. Amén. Ay, hermanos, tercera prueba. En otra escena, Felipe nos está mostrando que él es un hombre que no solamente es lento para actuar, sino que también es lento para aprender y para captar lo importante. Él está escuchando en esta prédica que el Señor está dando, es la última, antes de morir en la cruz. Esto pasó en aquella noche de la Santa Cena, cuando Cristo instituyó la Santa Cena. Cristo habló con ellos muchas cosas. Y entre esas Cristo les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y Felipe, siendo que está escuchando palabras de vida, le dice: muéstranos al Padre. Por un lado vemos que Felipe quiere conocer a Dios. Eso es maravilloso, eso es hermoso. Pero es que, ¿cómo puede pedir conocer a Dios a alguien que ya lo conoce? Ya lo conoce. Jesús le dice: ya me has visto. Si me conoces a mí, conoces al Padre. Esto no significa que Jesús sea el Padre. Ojo con eso, que eso es una herejía modalista. Eso lo que quiere decir es que Cristo tiene la misma esencia de la deidad. Cristo es el Hijo de Dios, tiene la misma naturaleza del Padre. Así que cualquiera que conoce al Hijo ya está conociendo al Padre, porque el Hijo es Dios, al igual que el Padre es Dios. En ese sentido es que el Padre y Jesús son uno solo. Entonces Cristo le habla con ternura, le responde certeramente, pero también con mucha paciencia a este Felipe. Hermanos y amigos, no nos sorprendamos porque somos como Felipe, lentos para aprender. Somos capaces de hacer cuentas en la cabeza, de decir 200 denarios no alcanzan, de responder y hacer el cálculo fugazmente. Pero para captar lo importante de la verdad del Evangelio somos muy lentos. El Señor había estado hablando acerca de hacia dónde Él se dirigía y quién era Él. Y Felipe todavía estaba aprendiendo a digerir que Jesús es el Mesías. Eso ya lo sabía, sí, pero estaba aprendiendo todavía a que el hecho de que Jesús sea el Mesías significa que Jesús es Dios. Hermanos y amigos, especialmente los amigos, no basta que usted crea que Jesús existió o que Jesús fue un gran hombre, o incluso no basta con que usted crea que Jesús es Cristo.
Usted necesita creer que Jesús es Cristo y que eso significa que Jesús es Dios. Necesita contemplar a Jesús como Dios, contemplar a Jesús como el Hijo de Dios y por lo tanto deidad. No podemos ver a Jesús como un hombre por encima, como un ángel. No, tenemos que ver a Cristo como Dios. O por tanto tiempo has escuchado la palabra y todavía no eres capaz de digerirla. ¿No creen que Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo? Si no creen por las obras que la palabra ha mostrado, crean por la predicación del Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Pues hermanos y amigos, la pregunta, la intervención de Felipe sería resuelta ese momento. Muéstranos al Padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Mostrándoselo. De ahí en adelante, Felipe ya no solamente mostraría a sus amigos que han hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. De aquí en adelante, Felipe predicaría y mostraría a la gente a aquel que es Dios, hecho carne. Sería el discípulo de la confianza, una confianza que fue probada, una confianza que se basaba mucho en la razón, en la racionalización, pero que tenía que aferrarse a la fe en la deidad de Jesús. Ya para terminar digo lo que sigue, mis hermanos y amigos. Con respecto a su carácter, el doctor Alfonso Ropero nos dice que las pocas veces que las Escrituras nos nombran a Felipe son suficientes para conocer su personalidad, abro comillas, como un hombre ingenuo, algo tímido, de mente juiciosa y un hombre leal, cierro comillas, ¿sí? Un hombre leal, tímido, ingenuo, ¿sí? A uno de esos Cristo lo nombró apóstol y tendremos el nombre de Felipe en los pilares de la Nueva Jerusalén. En todo esto vemos la paciencia de Jesús, mis hermanos y amigos. Habría sido decepcionante. ¿Cómo así? Tanto tiempo contigo y no sabes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. No, Cristo siempre fue paciente, como lo sigue siendo con usted y conmigo. Cada vez que nuestra fe es probada, cada vez que nuestra fe da la solución que no es a las cosas, el Señor nos va a llevar, va a ser nuestro capitán siempre para guiarnos a aquello que a Él le agrada. La última vez que en la Biblia vemos a Felipe es en el versículo que leímos de primero, en el aposento alto, donde se eligió al reemplazo de Judas Iscariote y donde fue derramado el Espíritu Santo. Finalmente, su predicación, se cuenta en la historia de la iglesia, se centró en Frigia. Frigia era una pequeña región de Asia Menor, en Grecia, lo que actualmente es Turquía. Felipe sería lapidado, moriría siendo ejecutado, sería sepultado en la ciudad de Hierápolis, 8 años después de la muerte del apóstol Jacobo. O sea que Felipe sería seguramente el segundo de los apóstoles en ser asesinado. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por Jesús. No hay ninguna creación que pueda contenerte ni que pueda verte. Aún los ángeles más excelsos tienen que cubrir su rostro ante ti. Pero has sido infinitamente condescendiente, inmanente con nosotros, lleno de gracia y verdad. Porque enviaste al Verbo y lo hiciste hombre. Y cuando vemos al Verbo podemos ver la imagen del Dios invisible. Gracias por esa sabiduría tan maravillosa, Señor, que nos has permitido contemplar. En esta tarde te pedimos perdón por nuestra falta de confianza, porque confiamos más en los recursos, en el dinero, en los contactos. Confiamos más, Señor, en nuestra propia prudencia, antes que en ti. Y eso lo hemos hecho muchas veces. Perdónanos, Señor.
Cuando sabiendo lo que tú quieres que hagamos, todavía queremos buscar soluciones alternativas o buscar otra salida. Perdónanos, Señor. Enséñanos a confiar en ti, a creer que tú eres en el Padre y el Padre en ti, creerte por tu palabra, creerte por tus obras, saber que tú eres el que multiplicas los panes y los peces entre 5,000, que tú eres, Señor, nuestro fiel ayudador, quien estará con nosotros hasta el fin del mundo, como lo prometiste. Ayúdanos a ser sencillos como Felipe, a ser compañeristas como Felipe. Ayúdanos a ser humildes que piden consejo, humildes que atienden a tu palabra como Felipe. Ayúdanos a ser evangelistas como Felipe, que no se predican a sí mismos, sino que le dicen a sus amigos: ven y ve tú mismo. Bendice, Señor, a nuestras familias, a las personas de nuestro alrededor. Permítenos ser el Felipe para ellos. Así como tú nos hallaste a nosotros, en tu nombre nosotros encontrar discípulos para ti, Señor. Te damos toda alabanza. Bendecimos a nuestros hermanos pastores que en este día tuyo te sirvieron y te están sirviendo. Bendícelos con bendición de lo alto. Guarda sus hogares, Señor, sus hijos, sus proyectos, las iglesias locales. Guarda las iglesias locales, Señor, de tu pacto, por medio del Espíritu Santo, de todo tipo de división, de todo tipo de daño externo, interno. Guárdanos de estas medidas estatales, guárdanos, Señor, de los vándalos, de los hombres impíos. Danos sabiduría para sobrellevar estas situaciones que en nuestros países han estado pasando, como iglesia, con sabiduría y como dice la palabra. Te damos toda alabanza a ti solamente, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos y amigos, el Señor les bendiga, les guarde. Agradezco su compañía esta tarde que tuvieron con la iglesia de Girón en nuestra predicación de cada domingo. Les invito cordialmente el próximo miércoles a las 8 de la noche. Tenemos la transmisión del devocional congregacional, donde oraremos por las peticiones. Si usted tiene alguna petición, puede escribirla en los comentarios aquí, o si no, por privado en la cuenta de la iglesia. Y en 8 días, si Dios quiere y vivimos, tendríamos la predicación de la serie de Tesalonicenses. No siendo más, gracia y paz, el Señor les bendiga.